Chicos, ¿pueden escucharme? ¿Pueden verme? Chicos, ¿pueden escucharme? ¿Pueden verme? ¿Podemos iniciar? Sí, perfecto, chicos. Empezamos esta semana número 8, ¿ya? Listos para comenzar con un tema que ustedes conocen, ¿ya? Y que ustedes deben entender algunos alcances más de esto, ¿ya? Por lo cual, vamos a empezar esto que es la economía informal, ¿ya? Muy bien. Así que empezamos. La informalidad, conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado para el ejercicio de sus actividades. Entonces, ya, lo primero, hablar de informalidad es recordar estas imágenes. Profesor, pero yo no las veo. No, sigue habiendo informalidad. A pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que estamos viviendo, sigue habiendo, hay menos de repente que lo normal, pero sigue habiendo. ¿Saben por qué? Y ni tan menos, ¿ah? ¿Saben por qué? Porque recuerden lo que les dije del mercado informal y lo que es la economía informal. Es una manera de subsistencia. Así de simple, chicos. Si estas personas no salen a vender esos productos, no tienen para comer. Entonces, por eso sigue habiendo informalidad. Entonces, es ese conjunto de actividades económicas que desarrollan trabajadores y unidades productivas. Cuando decimos unidades productivas, empresas informales en este caso, que no cumplen con estas regulaciones previstas. O sea, cuando dice no cumplen, es que no cumplen a su totalidad, o cumplen algunas, pero no todas, ¿ya? Para poder funcionar, como ya hemos hablado a la hora de hablar de los mercados informales. Y hablando de eso, recordamos una diferencia entre economía informal versus economía ilegal. La economía informal, fines lícitos, pero medios ilícitos. Por ejemplo, operan sin licencia de funcionamiento. Decía, esta imagen, la primera, es la que esta imagen se repite en toda la salida de colegios. ¿Te acuerdas de la tía Veneno, el tío Veneno, ya, de tu colegio, ya, donde te sentabas, la que te vendía tu yuquita, tu hot, tu pan con gallinazo, tu ceviche de pota, ¿no? Tu ponche, todo, ya. El problema es que algunos pueden tener licencia, otros pueden tener permiso, como las que venden yuquitas, ¿ya? Pero no tiene registro sanitario, no te da factura, no te da boleta, no está inscrita en la SUNAT, ya, entonces no hay cómo supervisarla y por ende no cumple con todo. Pero tiene fines lícitos, porque lo único que quieren estas personas es un medio de obtener dinero, un medio de subsistencia. No lo hacen para dañar gente, no lo hacen por cosas malas. Entonces usa medios ilícitos como funcionar sin todo lo necesario formalmente. ¿Ya? En cambio, la economía ilegal, sus fines y medios son ilícitos, productos prohibidos por la ley, como el narcotráfico, y recuerden, aparte de que está prohibido por la ley, ¿ya? Los fines son ilícitos, ¿ya? Ilícitos. ¿Qué significa? Daña la vida y la salud de las personas, ¿ya? Aparte de eso, van contra el patrimonio cultural, ¿ya? Y económico de las personas. Entonces, tienen que tener cuidado al poder diferenciar esto, ¿ya? ¿Ok? Ahora, pregunta, justo me lo preguntaba, me lo preguntaron en el primer salón. Esta tragedia que pasó en la discoteca, esta discoteca, ¿ya? ¿En cuál sería ilegal, informal? ¿Saben que es ninguna? No es informal, ¿ya? Porque me imagino tiene permisos y si no los tiene todos, ¿ya? No cumple con eso. No es ilegal porque su intención no fue matar a la gente, simplemente obtener dinero por la entrada. Es un mercado negro, porque está prohibido,
Está prohibido no la discoteca, sino por la misma pandemia, el gobierno ha prohibido el funcionamiento de discotecas, reuniones masivas y peor, en toque de queda. Entonces, ha sido prohibido y ellos están contraveniendo esto. Lamentablemente ha pasado esto, esta tragedia, ¿no? Pero su intención del inicio no fue dañar la salud ni el cuerpo de nadie, ¿ya? Y no por eso no es ilegal. Y no es informal, ¿ya? En este caso, porque podría tener todos los permisos, pero ahorita está prohibido por la pandemia. Entonces se ha vuelto un mercado negro, ¿ya? ¿Ok? Hay que diferenciar eso. Muy bien. Ah, ya, profesor. Entonces, quiero definir otras cosas acá con ustedes en la separata. Dice, durante mucho tiempo se consideró el crecimiento del sector moderno de la economía, que el sector moderno de la economía absorbería el aumento de nuevos trabajadores, pero años tras años que se incorporan al mercado laboral, ¿ya? Lo que pasa, chicos, es que entiendan una cosa, ¿ya? La economía estuvo creciendo, pero aún así crecía tanto como para darle trabajo a tanta gente, de manera formal, obviamente, tanta gente. ¿Saben una cosa? Aquellos que van por ejemplo, información que tengo, ¿no? A aquellos que van a la carrera de administración, economía, ¿no? Ustedes saben que todas las universidades en promedio sacan entre 100 o 120 egresados de la carrera de administración, economía, ¿no? Eh, cada medio año, cada término de ciclo, ¿ya? Y eso estoy hablando de cada universidad, o sea, San Marcos, la Ricardo Palma, la San Martín, eh, la Pacífico, etcétera. Sí, creo que la mayoría de universidades tienen administración y contabilidad, ya. Saca 120 egresados. La pregunta es, ¿hay 120 puestos formales que están esperándolo para darle trabajo a esa gente? ¿Ya? Sí, hay nuevas empresas, sí. Y hay gente que se está jubilando, ok, pero existe 120, o sea, estamos hablando de más de 1.000 egresados, 2.000 egresados, 3.000 egresados por ciclo, ¿ya? ¿Hay tanto número de nuevos puestos de trabajo? No. Entonces, acá tienen que entender que sí, el crecimiento económico, la modernidad genera nuevos puestos de trabajo, pero también cierra otros, genera nuevos puestos de trabajo, pero no genera tanto. Esto, esto tienen que entender que varias cosas. La economía informal, ¿ya? No es propiamente dicho en los países subdesarrollados o del Perú. La economía informal está en el mundo, en el mundo. Lo primero que tienen que saber, la economía informal no es solamente en los países subdesarrollados, los países pobres o como el nuestro, está en todo el mundo. Te mentían cuando te decían que no había economía informal en países como Estados Unidos o en Europa. No, miren, gracias a mi trabajo, gracias a mi experiencia laboral y todo eso, he podido viajar y he podido viajar mucho, ¿no? Estados Unidos, Europa, ¿no? Y he podido ver muchas realidades. Lo primero que vi fue la informalidad, ¿ya? Lo primero que vi fue la informalidad, eso es lo primero que vi, ¿ya? Y, miren, por ejemplo, ¿ya? Pude ir a la Torre Eiffel, Francia, donde supuestamente no debería haber informalidad. Lo primero que hice después que bajé de la Torre Eiffel era que quería ir al baño, ¿ya? Y fui a un baño cerca a un parque que está ahí, que es un bosque, ¿no? Entré al baño, ya estaba oscureciendo, salgo del baño, ¿ya? Me encuentro con mi familia, y saliendo del baño se aparece un moreno, muy moreno, un morado era, un moreno de 2 metros, ¿ya? Pero negro, negro, pues, ¿no? Y de 2 metros. O sea, doblo la esquina del baño y él se aparece con una gabardina negra, ¿ya? Y hace esto y yo me asusto, pues, ¿no? Y dentro del saco tenía llaveritos, bufandas, recuerditos y me hablaba, primero me habló en portugués, después me habló en la lengua de la India, después me habló en inglés. Cuando yo le dije no te entiendo, me habló en español, o sea, te hablaba y me decía el precio y todo, y obviamente estaba mucho más barato, porque él me vendía el llaverito en una tienda te costaba 5 o 6 o 7 o 8 euros. Él te vendía este, 10 por 2 euros.
Entonces, obviamente le compré a él, ¿ya? Y en cuanto le compro, ¡pum! Suena, y eso es parte de la informalidad porque te reprimen, suena el pito de la policía. Y obviamente los policías franceses no son los gorditos de acá, pues estaban fines y en bicicleta. Y el moreno chapó los euros, ¿no? Yo conmigo no era, ¿no? Yo seguí caminando. Y el moreno corrió hacia el bosque, dejó de sonreír y desapareció en la oscuridad. Y nunca lo chaparon, ¿ah? ¿Ah? Esa es la realidad de la economía informal, que está perseguida, que está prohibida y existe, por eso existen los mercados de pulgas en todo el mundo, ¿ya? 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 No es malo, ¿ya? No es malo, obviamente, ser informal. Recuerde, esas son personas que son inmigrantes de los países africanos, ya que han entrado de ilegal, ¿ya? Y se quedan porque quieren una vida mejor que en su país y la única forma, porque no encuentran trabajo formal, es hacer informal. Recuerden, la informalidad, la economía informal es un medio de subsistencia, nada más, ¿ya? Entonces, tienen que entender ese punto. ¿Ya? Y hay mercado de pulgas, informalidad en todo el mundo. ¿Ya? Entonces, la otra cosa es que la modernidad crece, está creciendo la modernidad, está bien la modernidad, eso está bien, ¿ya? Pero no alcanza para dar chamba a todos. Y es un ejemplo, porque se repite en la historia de los países y del mundo muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? En la revolución industrial, máquinas a vapor, nueva industria, se crea los ferrocarriles, perfecto. La gente vivía en el campo, ¿ya? Y la producción del campo daba que comer, pero el problema es que el dueño del terreno que tenía 2 hectáreas o 3 hectáreas, se le ocurre no generar más riqueza que vivir solamente de la tierra y tener 10 hijos. Y cuando le hereda pues 200, 300 metros nada más. Y ese hijo no piensa en comprar más, simplemente hace más hijos y al final los nietos, los tataranietos se quedan sin terreno y no tienen trabajo, no tienen medios de subsistencia. Entonces, cuando llega la modernidad, se crean nuevas empresas. La gente que vivía en las ciudades, que eran pocas, porque más gente vivía en el campo, ¿no? Tenían trabajo, consiguen trabajo para el papá, para la mamá y para los hijos de 7, 8, 9, 10 años, ¿ya? Tienen tienen este trabajo, ¿no? ¿Ya? Y al obtener trabajo, ¿no? Al obtener trabajo, ya ellos tienen una economía normal y buena y todo eso. Ya, perfecto, todo perfecto hasta ahí. Pero necesitan más mano de obra porque la gente que hay en la ciudad no alcanza. Y entonces la gente del campo comienza a escuchar y hacen un éxodo masivo a la ciudad. De 5.000 pasan a ser 100.000 habitantes. Y claro, los primeros que llegan consiguen empleo formal, ¿ya? Y empleo en general, pero los demás no, porque ya hay mucho. Entonces, pero yo he vendido todo y me he venido a la ciudad para encontrar trabajo. Entonces, ¿qué me queda? Hacer trabajo informal. Ese que va a trabajar necesita que le ilustren los zapatos, necesita delivery, necesita que le venda cosas en la calle, ¿no? Eso es el trabajo informal. Acá en el Perú, yo lo viví en los años 80, ¿ya? Con la crisis, el terrorismo y todo, la gente en el campo ya no tenía, pasó lo mismo que en la revolución industrial, muchos hijos, no había terrenos, no había mucha riqueza y el Lima comenzaba a crecer. Ya solamente existía Lima, el centro de Lima, el RIMAC, Barrios Altos y de repente Miraflores. Todos los demás distritos donde vivimos la mayoría no existían. Entonces tenían que crearse casas, urbanizaciones, pistas, veredas, nuevas sedes del Estado, nuevas empresas. Ya. Entonces la gente comenzó a venir del campo y los primeros consiguieron chamba y consiguieron un lugar donde vivir. Ahora consíguete un lugar donde vivir, consíguete una chamba. No hay, pues, no hay. ¿Ya? Entonces, los que después llegaron, y ahí se dio un aumento de informalidad, vendían en la calle, ya se volvieron amas de llaves, empleadas del hogar, construcción civil, etcétera. Y lo volvemos a vivir, ustedes lo han vivido, 2010, 2011, hasta para adelante, ¿ya? ¿Cómo así, profesor? Lo han vuelto a vivir. ¿Por qué?
ha vuelto a haber un crecimiento económico, una modernidad, más empresas, se abrían restaurantes, se abrían empresas, más carreteras. Miren, miren la ciudad, comenzó a crecer, ¿ya? Entonces, el problema es que ya la gente no venía del campo porque había minería y hay agroindustria, entonces se ha quedado ahí. ¿Quiénes ocuparon esta? Porque había más trabajo. Lo ocuparon nuestros hermanos venezolanos con sus problemas políticos y económicos, vinieron acá y los primeros venezolanos consiguieron trabajo formal, pero después, los que ya han venido después, les ha quedado solamente economía informal, ¿ya? ¿Ok? Eso es lo que quiere explicar de esto, donde el sector moderno o el crecimiento de una economía generan más puestos de trabajo, pero no alcanza para todos. Eso es lo que tienen que entender en este momento, ¿ya? Ahora, ya definí, ya en el PPT definimos que era la economía informal. Pero profesor, ¿quién es Hernando de Soto? Hernando de Soto, con las distancias que corresponden y salvando las distancias, vendría a ser lo que Keynes fue para Estados Unidos en su momento, un gurú de la economía en ese tiempo. Hernando de Soto es uno de los gurús, uno de los economistas más importantes, hay que decirlo, de Perú, ¿ya? Eh, para mí es el número uno, para otros el dos o el tres, pero para mí es el número uno. Ha hablado mucho de economía, sacó muchos libros, y tanto sí que Keiko lo llevó en su plancha en la última elección para ser ministro de Economía y jaló muchos votos, ¿no? Porque realmente Hernando de Soto da cierta seguridad. Pero ¿qué habla del otro sendero y el misterio del capital? Este libro lo escribe en época del terrorismo, ¿ya? Y en esta obra, ¿ya? Dice que el problema, ¿ya? Del terrorismo y de la informalidad, de estas dos cosas habla, no es la economía, ¿ya? Informal, ni el terrorismo, sino el Estado. El problema es el Estado. ¿Pero por qué? ¿Ya? El problema no es la economía informal ni el terrorismo, sino es el Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Estado, ¿ya? Lamentablemente no da lo necesario, ¿ya? Para que pueda las personas encontrar empleo formal, encontrar empleo, ¿ya? Y es una respuesta espontánea y creativa a la informalidad, ¿ya? A la incapacidad estatal. No hay una incapacidad estatal, ¿ya? Para satisfacer las necesidades más elementales de los pobres. Miren, en esa época estaba Sendero Luminoso y el MRTA. Como bien lo dice su historia, ¿ya? Tienen que tener en cuenta, ¿ya? Que estos son grupos terroristas, ¿ya? Al igual que la historia les dijo cómo actuó los españoles, la historia también les dice que estos son grupos terroristas. No, estos son grupos revolucionarios para nada, ¿ya? Mataban gente, ¿no? Si tú eres un grupo revolucionario, te enfrentas al ejército, pero no te enfrentas a la población y menos a gente no armada, ¿no? Y miren, sí, se luchó contra contra el terrorismo, ¿ya? Pero lo que acabó con el terrorismo, porque hasta ahora quieren seguir inculcándonos sus ideas, ¿ya? Fue que la economía fue mejorando. Cuando la economía da trabajo, ¿ya? Cuando la economía crece, ¿ya? La informalidad baja y obviamente el terrorismo también, porque el terrorismo, como la gente no tenía trabajo, no tenía que comer, una solución, y les prendían una solución en entrar al terrorismo o ser informal. Pero en el momento de ¿ya? Que la economía crece, hay más trabajo formal o hay trabajo en general, ya la gente no tiene que ir a hacer terrorismo, y por eso no hay tanto terrorismo ahora, y ya no tiene que dedicarse a la informalidad. ¿Ya? Entonces, el papel del Estado en la economía es muy importante porque debe generar ya las actividades económicas necesarias para generar trabajo y proporcionar los ingresos necesarios. Y eso es lo que ha pasado hasta antes de la pandemia. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, chicos, que la economía informal tiene dos elementos. Uno es el sector informal y el otro es el empleo informal. ¿Ok? ¿Ya? El sector informal, que vamos a hablar ahorita, ¿ya? El sector informal es también conocido, ¿ya? Este sector informal es también conocido como
¿no? Informalidad, ¿ya? Productiva. ¿Ok? Y el empleo informal se le conoce como informalidad laboral. Entonces, recordando, la economía informal tiene dos partes, el sector informal o informalidad productiva y el empleo informal o informalidad laboral. Se entiende el empleo informal, los trabajadores, el trabajo informal, pero el sector informal e informalidad productiva viene a ser todas las empresas informales, ¿ya? O empresas de hogares que no son formales. Entonces, esas dos cosas forman la economía informal, ¿ya? Entonces, se conoce también, ¿ya? Al sector informal como informalidad productiva. Ojo. Y que está conformado por las unidades productivas, son las unidades productivas que no son sociedades. O sea, todo lo que no es sociedad, ya salvo individual, que también es un tipo de sociedad individual de responsabilidad limitada, son informales, porque si no te conformas en sociedad, entonces no eres formal, ¿ya? Es uno de los requisitos, ¿ya? Son hogares, son familias, ¿ya? Que hacen empresa. Como les dije, esa familia que en su garage compró una máquina y corta y pela papas y los embolsa para vender en la pollería, ¿no? Las que hacen todas las especies, o sea, las licúan y todo y lo venden en grandes cantidades en los mercados. Ese es el tipo de empresa, ¿ya? Y estas no están registradas, ¿ya? O sea, no están en sociedad, no están registradas en SUNAT, ¿no? Ya estas empresas no están registradas en SUNAT, no pagan impuestos, obviamente, ¿ya? Pero en el sector primario no están construidas en sociedades, obviamente, como les decía, y obviamente estas unidades, ¿ya? Son dinámicas. ¿Qué significa que son dinámicas, profesor? El informal son unidades dinámicas que se mueven a nuevos escenarios. Chicos, cuando comenzó la pandemia, ¿quiénes fueron los primeros que comenzaron a venderte mascarillas, guantes, ya protectores, alcohol? ¿No fueron los informales? ¿Ah? Ellos fueron los primeros. Si ahorita llega un nuevo producto, los primeros que van a venderlo, si es que son accesibles, es el informal, ¿ya? Es así, ¿ya? Ellos, o sea, cuando, por ejemplo, oye, este, hay una nueva forma de obtener dinero, los car wash. Mira, lo hacemos rápido, juntamos gente, manguera y es un buen negocio. Y los primeros que se fueron a ese negocio fueron los informales, no fueron los formales, ¿ya? Los que vendían comida en las calles, desayuno, fueron los informales. Los informales rápidamente se mueven allí donde hay negocio, donde hay una oportunidad de negocio. Por eso son unidades dinámicas, ¿ya? Pero como dice acá, sin embargo, ¿no? Generan problemas que incluyen bajos salarios, incluyen problemas porque pagan bajos salarios, hay falta de protección legal, no te dan ningún beneficio a los trabajadores, ¿no? Eh, por ejemplo, a nuestros hermanos venezolanos les pagan salarios, poco salario y no tienen ningún beneficio, ¿ya? No hay seguridad social, no acceden al crédito, etcétera, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta. Otra cosa, las unidades de producción del sector informal presentan rasgos característicos de empresas de hogares. ¿Qué significa de empresas de hogares? Los informales son empresas de hogares, pero no formales. El activo fijo y otros valores, ¿ya? Son de sus propietarios. Son de sus propietarios. Lo que pasa es que no es una empresa. Recuerden, cuando haces una empresa, una sociedad, todo lo que compras de la empresa pertenece a la empresa, ¿ya? Entonces, acá es diferente, ¿ya? Por ejemplo, ese señor que en el centro de Lima, en lugares de Lima, que abre su casa, ¿ya? Abre su sala y pone un letrero que dice se vende menú, ¿ya? Entonces, estos propietarios, ¿ya? El plato, la olla, todo lo que usa para brindar el servicio o la comida, ¿ya? Es de ellos. Ellos son los dueños de estos activos.
Por eso, chicos, cuando el informal viene el serenazgo y le lleva sus cosas a la señora, a la tía Veneno, que le llevan su puesto, al triciclero, a todos ellos, se desesperan porque a ellos les costó eso, son sus bienes, y si lo pierden, no pueden seguir con el negocio, o tendrían que volver a invertir, ¿no? Entonces, estas unidades como tales, ¿ya? También no pueden efectuar, no hacen transacciones o celebran contrato con otras unidades. O sea, no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen RUC, no tienen el recibo por honorarios. Miren, la tía Veneno, la que vende desayuno ahí en la esquina de la OCA, de la PRE, en algún momento las autoridades de la OCA quisieron contratarla para que dé desayuno en sus eventos, ¿no? Lo puede hacer más barato, de mejor manera, pero no puede hacerlo porque no hay cómo pagarle, porque ella no tiene RUC, no es una empresa, ¿ya? Y si tú no, si tú con una empresa formal le das un servicio, tienes que demostrar para desembolsar dinero, y una forma es con el RUC, ¿ya? Entonces no puedes hacer ningún contrato porque no eres una empresa, ¿ya? Y no tienes ningún boleta ni recibo con qué justificar ese pago, ¿no? Y, no, y obviamente no puedes contraer obligaciones ni compromisos financieros tampoco. Los propietarios tienen que reunir todos los fondos por su cuenta y riesgo. Entonces, los propietarios de estos negocios, ¿ya? Tienen que reunir su fondo con, por su cuenta y a su riesgo, ¿no? O sea, yo saber de dónde saco plata. Si quiero poner un puesto de hamburguesas, yo de la mía tengo que sacar. No es que pida préstamos porque no voy a acceder préstamos, ni la empresa va a generar el dinero para poner. Yo de mi plata tengo que comprarlo y si me lo quitan también es mi riesgo, ¿no? Y obviamente acá mi responsabilidad es ilimitada porque respondo con todos mis bienes porque no existe la empresa, ¿ya? Frente a las deudas, frente al riesgo, ¿no? De producción, ojo, ¿ya? Entonces regresamos al PPT. Claro, lo que dice Valentina, te quitan tus cosas, ¿ya? Aún estando en tu jardín, ¿ya? Lo que pasa es que estás en tu jardín, pero estás brindando algo ilegal, informal, perdón, ¿ya? Ahí tienen que tener en cuenta. En otros países no dejan a los niños poner sus puestos de limonada, claro. Lo que pasa es que tú puedes estar en tu puerta, abres tu puerta, lo que hagas dentro, normal, pero si estás vendiendo sin licencia, obviamente te lo van a quitar. Y mire, eso de puesto de limonada hasta puede ser el niño no le van a quitar, porque el niño está sacando un dinero para algo que es un día o 2 días. Pero si tú pones un puesto que está a las 24 horas, ¿ya? Y interrumpes el tránsito, ensucias y vendes un producto, obviamente que te lo van a quitar, porque es informal, ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces, tipo de informalidad, sector informal, ¿ya? Mercado central, miren, ¿ya? Este año no iré a comprar en el mercado central para Navidad. El empleo informal, los vendedores ambulantes, ¿ya? Y una economía informal. Estas señoras no necesariamente son sus puestos, pueden trabajar para otras personas. Eso es propio de la economía informal, en los mercados. Han visto que los hermanos venezolanos están de ayudantes de el que vende carne, el vende pollo, ¿no? Entonces ahí ves empleo informal y sector informal al vender en la calle, ¿no? Criterios para determinar el sector informal. O sea, estos son, cada criterio de por sí solo no demuestra si eres formal o informal. Pero si ya tienes uno y si ya tienes dos, de todas maneras es informal. Pero ya algunos te dan indicios de que la empresa a que estás analizando es parte del sector informal. Por ejemplo, ¿ya? Si las unidades productivas, o sea, las empresas, esa empresa, no alcanza el tamaño establecido como umbral de 5 trabajadores, lo más seguro es que sea informal, ¿ya? O sea, si esa empresa tiene menos de 5 trabajadores, lo más seguro es que sea informal. Claro, hay empresas que son pequeñas de menos de 5 trabajadores y son formales, sí es cierto, pero no todas, la mayoría son informales. Y les tengo que decir una cosa, ¿ya? Ahí tienen que darse cuenta que esto es una característica. Acá comienzas a analizar que podría ser informal. Veo la otra característica. Las unidades productivas, las empresas no cumplen con la normatividad legal. Ah,
Si no cumple con todas, ¿no? Y solo con algunas, es informal, obviamente. Ah, pero de repente el profesor recién está empezando y está cumpliendo poco a poco. Bueno, tiene una licencia provisional. Ya, bueno. Ah, considera el tamaño de la unidad productiva y el cumplimiento de la normatividad en función de la actividad que realiza. O sea, si yo soy una empresa industrial, una empresa de salud, una, este, una clínica, bueno, tengo que tener todos los permisos que me da el Ministerio de Salud y no solamente la municipalidad. ¿Ya? Si yo vendo comida, ya, tengo la de la municipalidad, pero no tengo el registro sanitario, no brindo con todo. Y el tamaño tiene que estar de acuerdo al sector del cual está. Entonces, si soy MIPE, tiene ciertas características. Si soy, o sea, microempresa, si soy pequeña empresa, tiene ciertas normativas. Si es mediana, también. Entonces, si tú ves esto, ya te vas a dar cuenta, vas dándote cuenta si esta empresa es formal o informal. ¿Ya? El empleo informal es lo siguiente que vamos a ver. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, son las relaciones laborales que no están sometidas a las regulaciones laborales de un país. En pocas palabras, no estás en planilla, no tienes todos los beneficios de ley que te que da o que obliga la legislación de ese país en lo que es el tema laboral. El empleo informal comprende lo que se genera en empresas del sector formal y empresas del sector informal o en hogares durante un periodo de referencia determinado. Ah, profesor, yo creía que el empleo informal solamente existía en el mercado informal. Lo que me quiere decir que también existe en empresas formales. ¿Ya? Yo entiendo que el sector informal y en hogares sí puede haber informal, pero ¿puede haber trabajo informal en empresas formales? Y esto también entra a las empresas del Estado. Sí, señores, eso es así. ¿Ya? Entonces, miren ahí, el albañil, el que te hace pintura, el grafitero, es informal. ¿Por qué? ¿Te da RUC? ¿Te da recibo por honorarios? No. El de las combis piratas, el conductor, el cobrador, los jaladores, ¿es empleo formal? No, es informal. Obvio, profesor. Pero lo que me sorprende es lo que me dice del sector formal. Ah, ahora vamos a ver. El empleo en el sector informal, ¿ya? El que te vende el churro, el que te vende helados, ¿no? En la esquina, con su maquinita, con su puestito, eso es parte del sector informal. Los ambulantes, sector informal, es rápido, fácilmente eh, eh, identificable. Pero el empleo en el sector formal, no lo entiendo. Mira, esta empresa, es una empresa formal, obviamente, mira, una máquina, todo, es una empresa formal, pero les apuesto que todos esos trabajadores están, son parte, es un empleo informal. Aparte, muy aparte de trabajar para una empresa formal, sea del Estado o privada, ¿ya? Puede ser un trabajador, un empleo informal. ¿Cómo? Hay muchas empresas del Estado y privadas que contratan a personas como si fueran independientes y no lo son. Recuerden, el trabajo independiente se hace ya con un objetivo, que el trabajo que me realiza es por corta duración y no amerita tener una relación laboral con él. Es por un trabajo específico. Entonces, para eso le pago. ¿Ya? Si va a arreglarme la cañería, demorará pues un par de días. Si va a pintarme la casa, demorará un par de días. No lo puedo poner en planilla. Entonces, le pago por ese trabajo y que cobre los impuestos necesarios con su boleta o factura, en este caso recibo por honorarios, y normal, cumplí. Pero hay trabajadores que tienen una relación por contrato. ¿Ya? Y estos contratos los hacen por antes del año, porque si tiene más de un año, tiene ciertos beneficios como gratificación, utilidades, no quieren darles, hacen contratos por menos de un año, 10 meses, 11 meses, y se amparan que te lo hago para probarte, pero ya esos son los primeros 3 meses. Pero profesor, si el trabajador termina trabajando en la empresa por más de 3 años, entonces automáticamente pasa a planilla. Eso es mentira, chicos. Eso dice la ley. Ya. Pero ¿qué pasa? Yo te contrato ahorita por 10 meses. Firmas tu contrato y estás a prueba. Termina el contrato y te hago firmar otro contrato. Y 10 meses más, y 10 meses más. Por eso ya cumplí 3 años, debo estar en planilla. No, porque tu contrato firmabas no dice
que te están renovando el contrato. Aparece como si una vez, por primera vez te estuviera contratando. Entonces nunca eres antiguo. Están sacando la vuelta a la ley. Mucho se hace eso. Empresas estatales. Y la razón es sencilla, chicos. ¿Ya? Yo, tienen que entender también la razón. Que está mal, obviamente, pero entiendan la razón. Yo como empleador, porque ustedes dejen de pensar como trabajadores, yo como empleador, ya, tengo dos opciones. Poner a mis trabajadores en planilla o con recibo por honorarios y solamente por contrato. El trabajador que está en planilla le tengo que pagar vacaciones, CTS, utilidades, eh, horas extra, la gratis de julio y diciembre y muchos beneficios, la seguridad social, etcétera. ¿Ya? En cambio, al otro no le tengo que pagar nada. Por eso el trabajador formal cuesta a la empresa 3 veces y media más que un trabajador informal, un trabajador por recibo por honorario. Por eso hay gente que trabaja 10, 20 años para la empresa estatal o privada, ¿ya? Pero con contrato. Entonces es parte del sector informal porque realmente no cumple con todas las legalidades que debería hacer. Y eso es una gran mayoría, ¿ya? Empresas del Estado, ya sean profesores, ya sean administrativos, etcétera. Eso se da, ¿ya? Entonces, les digo otra vez, de todos ustedes que sean profesionales, solamente el 10% de ustedes va a conseguir un trabajo formal, ¿ya? Y algunos en toda su vida laboral nunca tendrán un trabajo formal, será por recibo por honorario o CAS, etcétera, ¿ya? Causas de esta informalidad, ¿ya? Vamos a verlo ahorita. Ah, antes de eso, chicos, antes de ver las causas de la informalidad, ¿ya? Vamos a ver su separata, ¿ya? Y ver algunas preguntas que tiene. Paruro, claro, ¿ya? Sí. Ah, se puedes denunciarlo, sí puedes denunciarlo, Valentina, pero el problema es que tienes que demostrarlo. Y si tú estás denunciando a una empresa, ¿ya? Te lleva a juicio. La pregunta es, estas personas que tienen un trabajo modesto, ¿ya? Por recibo por honorarios, que viven de su trabajo, ¿tú crees que tiene dinero para hacer un juicio? Y este juicio no va a durar unos meses, dura varios años, ¿ya? Tienes para pagarle al abogado, para durar el juicio, ¿ya? Por eso se aprovechan estas empresas. Muy bien. Entonces, hablábamos del empleo informal, como les decía, ¿ya? Son lo que dice la OIT. El empleo informal, el empleo en el sector informal y el empleo en el sector formal. ¿Sí? Muy bien. Acá tienen que tener en cuenta una cosa con la informalidad laboral, ¿ya? Está en relación inversa con el crecimiento de la informalidad en general, pero sobre todo la informalidad laboral, ¿ya? Tienen una relación inversa. Entonces, por ejemplo, la informalidad, ¿ya? Laboral y la informalidad en general, ¿ya? Con crecimiento económico, la informalidad económico estará, o desarrollo económico, ¿no? Sobre todo crecimiento económico, está en relación inversa. ¿Qué significa relación inversa, profesor? Cuando uno sube, el otro baja. Cuando el otro baja, el otro sube. Miren, ahorita les explico. Por ejemplo, cuando la informalidad laboral sube, es porque el crecimiento económico ha bajado. Cuando el crecimiento económico sube, ¿no? Se da una informalidad laboral baja. Cuando la informalidad en general, que es la laboral con la de las unidades productivas, sube, igual el crecimiento económico está bajo. Cuando el crecimiento económico sube, la informalidad está bajando.
Y es lo que ha pasado ahora. Miren, chicos, mientras nuestro crecimiento económico estaba viendo bien, ya la informalidad laboral estaba bajando, había más empleo formal. Pero ahora, con la pandemia, nuestro crecimiento económico ha caído, -32, ¿ya? Y obviamente por la pandemia. Pero al caer el crecimiento económico, lo que ha aumentado es la informalidad. Más gente está saliendo a la calle a venderte algo. ¿Ya? En todas las casas te están vendiendo algo. Tú entras al Facebook, todo el mundo te vende algo, pero obviamente no es formal, pues es informal. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Seguimos con el PPT. Causa de la informalidad. Insuficiente crecimiento económico en relación a las necesidades de la fuerza laboral. La economía no crece tanto y peor si baja, como ya hemos visto, y eso hace que no haya tanto trabajo. Cuando crece la economía, vuelvo a decir, hay un poco más de trabajo, pero no alcanza para todos, ¿no? Y lo que ha pasado con nuestros hermanos venezolanos es un ejemplo, ¿no? Muchos de ellos estaban sin trabajo, ¿no? Porque el trabajo informal con la pandemia se paró y ahora que se está reactivando, los que tenían un trabajo más o menos formal lo han perdido y están entrando a la fuerza laboral de la informalidad. Excesiva rigidez normativa que solo permite participar formalmente en la economía a una pequeña élite. Lo que pasa es que hay mucha normativa. Si tú pones una tienda, licencia de funcionamiento en la municipalidad, escribirte en la SUNAT, dar boleta, etcétera, pero hay otras empresas que tienen que sacar registro sanitario, registro industrial, ¿ya? Conformar tu sociedad, tienes que tener registros públicos, contratar abogado, contratar al contador, o sea, es demasiado lo que tiene que, y no todos tienen el capital necesario para fomentar, ¿no? Eso. Y cuando los costos de ponerse o circunscribirse en este marco legal y normativo del país son superiores a los beneficios. Ya, quiero ser formal, quiero hacer todo de acuerdo a la ley. Pongo mi tienda y voy a, para este verano, poner una tienda de helados. Ya. Contrato un personal, lo pongo en planilla. Ya. Pago SUNAT, pago alquiler, pago luz, agua, todo, teléfono y vendo mis helados. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Viene otra persona con su cooler, ¿ya? Y vende los mismos helados al frente en la calle y lo puede vender a menos precio. Obviamente, cuando los costos son muy altos y no me genera un beneficio, prefiero ser informal. Informal no pago nada, ¿ya? No pago SUNAT, ya. Por eso prefieren pagar hasta los cupos de esa gente inescrupulosa, porque pagar 5 soles a pagar el impuesto, los permisos y todo es menos, pues, ¿no? Costo-beneficio de la formalidad. Costo de ser formal, se paga impuestos, ¿ya? Eso es un costo. Los trámites administrativos son engorrosos y costosos. Como le digo, sacar registros sanitarios, registro de producción, permiso de la municipalidad, permiso, bueno, inscribirme en la SUNAT, registros públicos, etcétera. Es demasiado, ¿ya? Es un costo. Y los pagos de sobrecostos laborales, como les digo, un trabajador que no está en planilla, o sea, me cuesta 3 veces menos que uno que sí está, ¿ya? Beneficios de ser formal, protección de la justicia, o sea, trae beneficios. Sí, o sea, ser formal trae un costo, pero no todos los negocios ni todos los rubros, ¿no? Te permite pagar todos estos costos de ser formal. Hay algunos que sí, ¿no? La gente está dispuesta a pagar y lo puede pagar. Pero al ser formal te da ciertos beneficios también. Protección de la justicia. O sea, si te roban o tienes algún problema, puedes llamar al serenazgo, puedes llamar a la policía, ¿ya? Pero si tú eres informal no puedes llamarlo porque sabes que te van a meter palo y te van a cerrar y te van a quitar tus bienes porque eres informal, ¿no? Por eso el robo de lo informal queda ahí, nada más. Nadie va a denunciar un robo si eres informal. O sea, si tú, tu negocio es vender CDs piratas, ¿ya? Y te robaron los CDs, te robaron las máquinas con las que copias, no vas a ir a la municipalidad y menos vas a ir a la policía a denunciar que te han robado eso porque eres informal. Acceso al crédito nacional e internacional. El ser formal te accede al crédito. Ahorita los que están accediendo al crédito de los bancos, de las financieras, las cajas rurales, son los formales. Algunos informales están
optando, pero ya no es a esa empresa, sino a la persona con riesgo propio, ¿no? Y por ejemplo, esto de Reactiva Perú, ¿ya? Los primeros que obtienen este crédito son las empresas formales. El aprovechamiento de los servicios públicos, obviamente es un beneficio. Yo puedo utilizar los servicios públicos. Puedo llamar a Serenazgo, a la policía, ¿ya? Puedo llamar para que recojan la basura, mi basura, porque obviamente yo pago mis impuestos, ¿no? Etcétera. Estructura productiva informal, ¿ya? El aporte del sector informal al PBI total. El PBI es la riqueza que se genera en un país. De esa riqueza del país, el 80.8, 81 casi, ¿ya? Corresponde al sector formal. El sector informal solamente genera riqueza menos del 20%. Recuerden una cosa, chicos, una, un país desarrollado, un país desarrollado tiene que ver, es desarrollado por la cantidad de empresas formales y grandes que hay. O sea, que tú tengas un montón de MIPES o pymes, ¿no? O sea, microempresas y pequeñas empresas, ¿ya? Ningún país desarrollado ha logrado su desarrollo en base a pequeñas y medianas o microempresas, no, es a grandes empresas, y menos al sector informal, ¿no? Otro, del total de empleo, ¿ya? El empleo formal es menos del 30%. ¿Ya? El empleo el del sector informal es casi el 60%. Y el empleo informal en el sector formal, miren cuánto es, ¿ya? Es 17.2. Obviamente que la mayoría está en el empleo informal, ¿no? Consecuencia de la informalidad, ineficiencia económica. ¿Qué significa ineficiencia económica? Congestión de los servicios y de la infraestructura pública. En los paraderos del tren eléctrico, del metropolitano, ¿ya? En las escaleras de las pistas, ¿no? En la calle misma. Los informales no congestionan eso, no están ahí parados, no se puede caminar. En algunos lugares, como el mercado de Caquetá, no se puede transitar con vehículos, hasta calles cierran, ¿ya? Y congestionan las infraestructura pública, ¿ya? ¿No? Congestiona infraestructura pública porque en este sentido, ¿ya? ¿Ya? No se puede, ensucian y ahí vienen las externalidades. Por ejemplo, si tú vives cerca de un mercado, por más que me guste el mercado, trae externalidades negativas, la bulla, la congestión, no hay dónde estacionarse. Si tú vives cerca de un mercado, tus familiares nunca te van a poder visitar porque no pueden dónde estacionar, porque ahí estacionan carros, ponen los puestos en la calle, ensucian, ¿no? Traen contaminación, robo, ¿no? Hay delincuencia, ¿ya? Entonces tiene un montón de externalidades negativas. Menor productividad y restringe el crecimiento económico. Como ya hemos visto, cuando la informalidad crece, el crecimiento económico baja y se restringe. Cuando el crecimiento económico está subiendo, es al revés, ¿ya? Y hay una menor recaudación, inequidad redistributiva. En la distribución se va a ver eso porque impide el aumento de la presión tributaria. Es que la informalidad no paga tributos, chicos. Presión tributaria es que aumentar el número de gente que pague tributos. Tú quieres que haya más obras, que el Estado esté mejor, más gente tiene que pagar tributos, pero la informalidad no paga tributos y ellos están ganando igual que los formales. Entonces, deberían pagar tributos. Y entonces, con menos tributación, hago menos obras. Y todavía las pocas obras que hago las congestionan congestionan la infraestructura y traen externalidades negativas. Yo sé que es una manera de subsistencia, pero no todas traen cosas buenas, pues, ¿no? Le traerá cosas buenas para él, pero para los demás no les traen cosas buenas, ¿no? Ok, en esos enlaces de YouTube hay videos sobre la informalidad para ustedes. Cuando dice 2 horas, no son videos de 2 horas, sino son para los grupos que tienen 2 horas de economía. ¿Ya? Son de 10 minutos, de 15 minutos, y los de 1 hora son de 5 minutos nada más, o 3. Muy bien. ¿Ya? A ver, ya. Acá para terminar, ya vimos las causas, los costos de la formalidad, ya lo vimos. Acá hay unas cosas que tenemos que poner. En lo de la productividad y la estructura productiva. Lo mismo que hemos visto hace un rato, recuerden, ¿ya?
esto, ¿ya? Cuando la productividad de un país, ¿ya? Está frente a la informalidad, ¿no? También tiene una relación inversa. Su relación también es inversa. ¿Cómo inversa, profesor? ¿Ya? Su relación también es inversa. A ver, ¿ya? Cuando la productividad de un país aumenta, ¿ya? La informalidad disminuye. Cuando la productividad de un país disminuye, la informalidad aumenta, como lo estamos viviendo ahora. Igualito con la eficiencia económica, lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Acá es eficiencia económica, ¿ya? Eficiencia económica frente a la informalidad. También tiene lo mismo, ¿ya? Hay, su relación es inversa. Uno sube, la informalidad baja. La eficiencia económica, igual. Cuando la informalidad sube, hay menos eficiencia económica en el país. Y lo mismo ocurre con la tributación. Hay una relación inversa entre estos, ¿ya? Tributación, ¿ya? Frente a informalidad, ¿ya? Entonces, acá también la relación es inversa, ¿ya? ¿Ya? Acá sube la tributación, es porque la informalidad bajó. Si la informalidad aumentó, ¿ya? La tributación bajó. Pero no pagan impuestos, chicos. Muy bien, chicos, eso sería todo. Por favor, este, tienen la encuesta, ¿ya? Mientras les voy dando las claves. Por favor, vayan llenando la encuesta. La uno es la A, la 2 es la C, la 3 es la D, la 4 es la A, la 5 es la B, la 6 es la D, la 7 es la B, ¿ya? La 8 es la D y la 9 es la C, ¿ya? Por favor, chicos, tienen la encuesta. Vamos a hablar rápidamente de la uno, ¿ya? Como ejemplo, es un buen ejemplo. Carlos ha creado una página de internet en donde ofrece diferentes productos de importación china y norteamericana. Los clientes compran en efectivo y a contraentrega. El despacho lo realiza un repartidor con motos. Sin embargo, a pesar de contar con varios meses en el mercado, la empresa no cuenta con inscripción en registros públicos y el número de ventas ha crecido como se esperaba, ¿ya? O sea, no ha crecido como lo esperaba. Ahora, de esto, dice, ¿la empresa realiza sus actividades dentro del sector formal de la empresa? No, pues, profesor, obviamente es el sector informal. Está diciendo que no está en registros públicos, no cumple con todo. Ah, ya, entonces, esto es verdadero. Ante un accidente, el trabajador motorizado podrá ir a salud. Falso, porque es informal, no está pagando, no paga seguro ni a salud. ¿La empresa puede acceder a un préstamo bancario? No, porque es informal, obviamente. No puede acceder como empresa a un crédito. ¿Y se podría realizar ventas corporativas? No, porque no emite factura. Entonces también es falso. Por eso es la A. ¿Ok? Muy bien, chicos, terminen la encuesta. Andrea, Diana, María, Moisés, por favor, terminen la encuesta. ¿Ya? Terminen la encuesta. Cuando la productividad
No, cuando la productividad sube, la informalidad baja. Recuerden, todo lo que he dicho, Giancarlo, es una relación inversa. Cuando uno sube, el otro baja. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Listo, chicos. Sería todo. Gracias por todo. Terminen la encuesta, por favor. Y lean, por favor. Lean, lean. Andrea, Diana, faltan ustedes. Gracias.